No, ya está aquí en el Fondo de Cultura Económica, que está silencioso y chulo el lugar, ¿no? Siempre se asoma porque es algo inherente a uno, o sea, por más que no me dediqué a la filosofía de manera profesional, sí estudié la carrera y en eso me vine a vivir a la Ciudad de México. Yo soy de Michoacán, entonces estudié allá en Morelia, en la Universidad Michoacana, y terminando la carrera ya me urgía venir pues a probar suerte, como se dice en la música, aquí a esta gran ciudad y pues poco a poco fui abriéndome paso y la filosofía, fíjate, al principio creo que la filosofía y la música me llevaron al periodismo musical, que estuve ahí varios años dándole y estuvo padre, digo, la verdad que sí fue una labor bastante de mucho aprendizaje, pero después como que te toma mucho tiempo, entonces estaba descuidando la música, que es digamos, mi prioridad siempre en la vida. Dejé el periodismo para enfocarme en mi carrera como músico y entré en San Pascualito Rey, este, y como que ahí se empezaron a acomodar más las cosas y luego en la pandemia como que, o sea, el tiempo que tenía libre, que pues era bárbaro, lo usé para hacer un proyecto solista, ¿no? Y en ese proyecto solista creo que, si bien no diría que son letras filosóficas, porque es muy pretencioso decir eso, sí creo que hay una búsqueda o se tocan, porque las letras que hago, pues generalmente son medio existenciales, están un poco, como que sí atraviesa esa parte de todas esas lecturas que tuve, sí se asoman, sí se manifiestan en las letras, ¿no? Que hago yo. Ajá. Yo creo que sí fue el rock. Primero, de niño escuchaba la música que tenían mis papás, que era más como boleros, rancheras, el pop que se escuchaba en radio, digamos lo normal. Mis papás no eran nada rockeros, pero sí recuerdo el primer momento en que vi un video de rock en una tardeada. Era entre Nirvana y Guns N' Roses, era lo que estaba pegando en ese momento y sí me impactó así muchísimo. Como que yo nunca había escuchado algo que me resultara tan poderoso y a la vez como sí me generaba mucho misterio entrar en ese mundo porque era lo prohibido en ese tiempo, ¿no? Ahora es muy normal pues que el rock ya es así como hasta música de... Ahora son los papás los que escuchan rock, pero en los noventas el rock todavía se veía como un tabú y eso me jaló, ¿no? Los sonidos, la estética, la indumentaria, todo en el rock me fue seduciendo. Yo la verdad que no sabía que me iba a dedicar a la música, fue más una especie de accidente que una vez compré un guitarra fácil de estos de donde uno aprendía a tocar la guitarra antes, pero fue por accidente. Yo en realidad iba por una Rolling Stone y me equivoqué y agarré la guitarra fácil y de ahí mi papá me vio tratando de emular los acordes con una regla T y él fue el que sugirió, oye, ¿y si te compro una guitarra? Yo no lo tenía ni siquiera en la mira, ¿no? Y me la compró y me cambió la vida. O sea, le agradezco a mi papá ese momento de haberme dado ese regalo, ¿no? Y fíjate, él no se lo esperaba porque yo creo que me compró la guitarra, él me decía, es que es un hobby muy bonito. Nunca se imaginó que no iba a ser un hobby, que iba a ser desbordante, ¿no? Que iba a ser una cosa de... Porque yo agarré la guitarra y después ya no podía dejar de tocarla, o sea, me podía echar 8 o 12 horas tocando riffs y tratando de sacar los solos y hay que recordar que en ese momento pues no había internet, no había todos los recursos, no había YouTube, entonces realmente era poner un cassette y estar escuchando y escuchando y escuchando y tratando de imaginar cómo demonios hacían eso. Entonces sí era, se te iban las horas ahí, era muy padre estar tratando de aprenderle a los discos, ¿no? Que han sido mis mayores maestros, los álbumes. Ajá. Sí, la verdad, o sea, no sé ahorita cómo sea mucho el aprendizaje, pero antes era muy lento y también eso le daba Yo valoraba mucho, ¿no? Ya cuando descubrí que había revistas, por ejemplo, y que había que esperar un mes para que llegaran y sí se volvía como una especie de ritual todo. También comprar un disco era un ritual, todo tenía procesos más lentos y la digestión de los contenidos era así, ¿no? Entonces por eso yo creo que nosotros, no, las generaciones anteriores, creábamos vínculos casi no sé, muy viscerales con la música. No podíamos pensar en la música como algo desechable porque el consumo o sea, te había costado tanto tiempo y tanto dinero conseguir el disco que querías que lo tenías que exprimir así como, ¿no?
y ahora eso se ha perdido y es un poco triste, ¿no? Porque la música tiene mucho poder y tiene mucho jugo. Entonces también el aprendizaje de un instrumento pues requiere de muchísima paciencia y ojalá que eso por ejemplo no se pierda, ¿no? Esa parte de sentir lo que es, al final la música pues es aire, son vibraciones moviéndose en el aire y esa parte física siento que es muy poderosa, muy mágica, ¿no? Que ojalá nunca se pierda. Acaba de salir el segundo, el primero se llama Petricor, que salió en el verano del 2023 y ahorita acaba de salir un EP de 5 canciones que se llama Ternura Radical. Fíjate, yo cuando estaba haciendo ese disco estaba buscando una palabra que englobara toda la sensación del álbum y un día estaba viendo las noticias y vi que se estaba quemando los bosques de Michoacán, que es de donde soy yo, y me dio mucha tristeza y compuse una rola que habla es como un mantra, ¿no? Como diciendo que la lluvia es muy, es como resaltando las virtudes de la lluvia, digamos, esa canción. Y me acordé que existe esta palabra petricor que no es tan conocida, es como una palabra muy bella que sin embargo casi no se conoce y dije, ahí está. O sea, esta palabra engloba como todo lo que soy, o sea, tanto mi raíz como la diversidad que tiene el álbum, porque el álbum es como es como un aroma, los aromas yo creo que se mueven como que se repentean y así es un poco mi disco, o sea, como que no se mantiene tanto en un solo género, o sea, es rock, pero va por la psicodelia, va por el dream pop, va por el folk. Entonces se me hacía que Petricor describía muy bien este movimiento oscilante, ¿no? Que tiene el álbum. Ajá. Sí, es buena pregunta porque yo en realidad cuando empecé a tocar, yo sí dije, yo solo quiero ser guitarrista, ¿no? O sea, yo quería ser el miembro que está tocando y no tiene que cantar ni tiene que preocuparse de nada, ¿no? Y muchos años me sentí muy bien en esa zona de confort hasta que cuando llegó la pandemia yo ya tenía la inquietud de cantar, pero me daba mucho, pues sí, como no me sentía seguro, ¿no? Tenía esta idea de que para cantar hay que nacer con la habilidad, ¿no? Esta cosa que te dicen siempre. Y yo creo que la pandemia nos ayudó a despojarnos de ideas limitantes a muchas personas. Entonces, para mí empezar a cantar fue eso, ¿no? Ir en contra de esta creencia limitante que yo tenía. Y ahí sí, ya con la tecnología de este lado, me puse a ver tutoriales de YouTube eventualmente tuve una profesora, Geo Equiwa, y empecé a trabajar en mi voz y me empezó a gustar un montón, ¿no? Al principio sentía que cantaba horrible, porque son muchos años de no cantar y querer esto, y me di cuenta de que la cantada me estaba llevando a un entusiasmo parecido al de cuando yo tenía 15 años y mi papá me regaló la guitarra, entonces fue como una especie de segundo aire, ¿no? El que me detonó la onda. Y yo no dije, ay, voy a hacer un proyecto solista, se fue perfilando poco a poco, porque le empecé a mostrar las rolas que estaba componiendo amigos y me decían que les gustaban mucho y quizá ese apoyo, como que dije, bueno, habrá que irla sacando poco a poco, ¿no? Y ya cuando la saqué, pues también recibí comentarios de mucha gente y como que se dio solito, ¿no? Digamos, la cosa de tener la confianza de hacerlo. Sí, sobre todo cuando te digo que tienes mucho la inseguridad, ¿no? Yo la tenía de sí poder cantar, sí podré estar al frente, sí podré... O sea, nunca la tuve, hasta bendita, digo, la pandemia, dentro de todo lo caótico y lo triste que fue para muchas personas, creo que en el mundo de la música y del arte a muchos nos dio seguridad y nos dio esto de, órale, transforma el ocio y la ansiedad en algo creativo, ¿no? Y lo aproveché, la verdad. Como que dices, ¿qué puedo perder? O sea, lo subo, si no gusta, no pasa nada. O sea, y ahora, ahorita que decías del síndrome del impostor, pues sí, uno tiene que luchar contra eso, pero también creo que ser creativo representa un crecimiento interno y personal muy importante porque conforme vas creyendo en lo que haces, también tú como ser humano creces, ¿no? O sea, más allá y eso ya es un éxito, ¿no? O sea, para mí hacer un proyecto en el que yo voy creciendo con mi confianza interna, yo ya digo, eso para mí es el éxito, estarlo haciendo, más allá de lo que
pase a nivel industria, o que esas son cosas externas. A nivel interno es bien importante uno, voy a usar una palabra que usan mucho ahora, que es empoderamiento. Empoderarte desde lo creativo, nadie te lo, o sea, eso nadie te lo quita, ¿no? Tú ya lo hiciste y es tuyo y ya está ahí, ¿no? Yo creo que la manía más, como ya no bebo alcohol ni nada, el café siempre se vuelve como un ancla, como que sí soy de que me hago mis prensas francesas así y una y otra y eso me mantiene muy como conectado, como que la cafeína y yo nos hemos hecho aliados en eso. Y también muchas veces cuando me sentía bloqueado agarraba mi bici y me iba al bosque de Chapultepec, que es donde me queda muy cerca. Entonces descubrí que pedalear la bici es como, de alguna forma vas como flotando porque tus pies están suspendidos en los... Yo no sé si eso es lo que detona que empiezan a fluir como letras, como ideas, como melodías. Entonces entre la cafeína, el bosque y la bici se va generando, pues sí, este ritual creativo que sí a mí al menos a mí me funciona bastante. Sí, de hecho en este EP, en el de Ternura Radical, hay dos canciones. Una que se llama Lava, que habla como de un sueño, de estos sueños como cachondones en los que conoces a alguien y dices, esta es la persona que he estado buscando toda mi vida, ¿no? Y como que ya en el sueño se dan las circunstancias donde ya te vas a agarrar a besos y luego alguien te despierta. Puede ser el gas, algo te despierta y dices, puta. Entonces, Lava es una canción que habla de ese sueño que tienes en el mundo, en el plano onírico y quisieras que atravesaras ya el plano de esta realidad, ¿no? Y otra que se llama Flechazo, que también... Lava y Flechazo son como dos canciones hermanas que hablan de dos sueños, ajá, pues sí, que ocurrieron en ese plano y con suerte ojalá que se pasen al otro, ¿no? Es el último sencillo ya con el que subí el EP completo, ¿no? Digamos. Y pues es, o sea, el título, voy a empezar por ahí porque es importante decirlo, no es algo que yo me inventé, obviamente, es yo lo vi en una acción poética, Ternura Radical en la calle, y dije, órale, ¿qué, ¿qué onda? O sea, porque son como dos palabras que parecieran contradictorias. Se me quedó y luego eventualmente dije, me gustaría hacer una canción con eso, sin saber mucho qué significaba, ¿no? Y la hice y se la enseñé a mi exnovia y me dijo, ese concepto es bueno, las feministas lo han tomado mucho para sus marchas. Me mandó, me dijo, investiga porque, o sea, está chido que lo uses, pero aguas. Y sí dije, no, pues lo voy a hacer. Y llegué a un manifiesto o sea, resulta que Ternura Radical es un manifiesto que escribieron dos performanceros, un chico y una chica, que hablan como de enfrentar esta realidad que es como muy atroz, muy bélica ahora, muy violenta, de una manera suave, ¿no? Usar la fuerza como una caricia, dice el manifiesto, ¿no? Tiene, si lo pueden buscar, búsquenlo así como Ternura Radical Manifiesto en internet. Creo que es como una manera muy amable de enfrentar, te digo, lo complejo que es ahora, simplemente empiezas a ver el celular y hay mucho caos, hay mucha... Entonces la ternura radical es una respuesta a eso, ¿no? Pero una respuesta amorosa, ¿no? En lugar de estar como en Twitter, ¿no? Que hay mucho hate y eso, que al final eso te hace mucho daño, yo creo, estar como demasiado en esta dinámica de pelearse en redes y todo, es como de darse cuenta de que esa polarización no nos sirve de nada, sino que más bien unirnos y, pues sí, darle una lectura más de juntos somos más fuertes contra el poder que se ejerce, ¿no? Sobre nosotros. Ahora es todo muy blanco y negro, ¿no? O sea, izquierda, derecha, ¿no? Por ejemplo. Y ves amigos que se están peleando luego porque uno dice que es chairo y el otro es fifi. Y a mí eso se me hace absurdo porque al final todos estamos de este lado, ¿no? O sea, todos tenemos un montón de carencias económicas y de un montón de estructuras. Entonces, en la medida en que nos peleemos porque tú defiendes a tal político, perdemos, ¿no? O sea, siempre creo que es más importante mantener la amistad y la comunidad y todo este sentido de comunidad que puede haber a estar favoreciendo a un político que ni te topa, ¿no? Yo creo eso.
Pero el fútbol pasa mucho, ¿no? Ahí el Chivas América. Los clásicos son los que dividen a la afición de esas maneras muy viscerales también. Yo antes en la política sí me apasionaba mucho y me peleaba, hasta que empecé a leer todas estas nuevas maneras de entender el mundo y dije, claro, o sea, ya no estamos, o sea, ya, o sea, los algoritmos nos dividen. Las fuerzas que están detrás de esos, de las redes y eso, buscan esas. Y si uno deja que eso te fragmente, al rato somos puros sociedades atomizadas que no vamos a poder encontrar un ancla de donde luchar digamos, como, pues sí, hacerle contrapeso al poder, ¿no? Imagínate ahorita que Donald Trump entró al poder y Elon Musk y el de Meta, Zuckerberg, están ya de su lado. Ya de entrada están haciendo ahí, planeando cosas bien torcidas. Entonces, si de por sí ya estábamos fragmentados, con estos tres güeyes en el poder va a estar interesante. Sí, de momentos, ¿no? O sea, todavía me falta mucho por escribir para tener como un soundtrack así como completo. Pero ahí voy, o sea, es como, yo creo que sí se trata de eso, de ir musicalizando los sueños o las vivencias o las sensaciones que uno va teniendo al atravesar la vida, ¿no? Es que el libro solo 5, a ver, voy a hablar de los latinoamericanos porque pues es de donde más, yo creo que Pedro Páramo, eso que le llaman realismo mágico, de Juan Rulfo, me marcó porque el lenguaje que él usa apela más a la fantasía, a lo que no es tan racional, y así son un poco mis letras, o sea, no buscan hacer tanto como sentido. Entonces creo que cuando yo leí Pedro Páramo me encantó eso, ¿no? De no saber bien como de qué se está hablando, pero entender todo a la vez, ¿no? Me gusta mucho ese tipo de letras, como las que sea Kurt Cobain o los Pixies, o muy juguetonas. Y en ese sentido, Lynch, por ejemplo, que acaba de morir, también me marcó mucho en lo visual y en eso mismo, o sea, de que él se alimentaba mucho de los sueños y de todo el mundo surrealista y conecto yo mucho con ese tipo de toda su filmografía me gusta, ¿no? Por ejemplo, volviendo a la literatura, yo creo que Borges, que también es como muy fantasioso, otro tipo de fantasía, él sí es mucho más, es como una fantasía más compleja y más como laberíntica, pero también me gusta mucho, José Agustín, aquí en México. Yo cuando me vine a vivir acá, me puse a leer así todo lo que podía de José Agustín porque se me hacía que era como un cronista de cosas que yo quería saber, ¿no? Entonces leía El fuego de la noche y leía todos estos libros que pues sí me marcaron porque también tenían muchas referencias al rock, a la cultura que en ese momento estaban haciendo acá en los 60, ¿no? Este, y más para acá, Juan Villoro es un escritor que me gusta mucho, a él sí lo disfruto muchísimo, así tanto sus libros como luego las conferencias. Acabo de ir a ver la conferencia sobre la lluvia, que es un librito así, es como un ensayito y es hecho para obra de teatro y lo vi en obra de teatro allá en el Colegio Nacional y me encantó, ¿no? Así, llevo 4, ¿ah? Pues mencionaría esos 4 latinoamericanos y siento que en el plano filosófico Nietzsche sí me marcó bastante, ¿no? O sea, muchos libros, o sea, desde el Zaratustra hasta también todo lo que es el anticristo, por ejemplo, que es como súper, pum, muy visceral también. Y películas, pues ya mencioné a Lynch, Lars von Trier también en algún punto era como que muy importante. Vi todas sus películas, luego también podría mencionar, ya en la parte, decías que soy muy visual, más para acá quizá mencionaría Bergman, que es muy contemplativo. También lo podría mencionar, por ejemplo, la parte visual, ¿no? Que se atraviesa hacia los videoclips que yo hago y así ese tipo de cuestiones. Ujú. Hay un montón de películas, o sea, ni podría saber dónde. Ujú. Pero sí soy muy cinéfilo, la verdad. Promocionando el EP, le tengo mucha fe a este disco de 5 canciones. De verdad, escúchenlo, se me hace que quedó bastante poderoso. Es como psicodélico, como que te invita mucho a lo imaginativo, por así decir. Entonces, voy a seguir promocionándolo lo más que pueda y pues tratar de tocar en vivo, que a veces es complicado, pero
ahí lo estoy tratando de hacer. Y sigo trabajando en música nueva también, ¿no? Eso y con San Pascualito Rey, pues también. Y a lo largo del año vamos a estar celebrando los 25 años del grupo, ¿no? Que ya tiene ya un cuarto de siglo, que no es cualquier cosa. Entonces, eso aunado al lanzamiento del Dark Guapachoso, que es el disco que grabamos ahora en otoño del año pasado, ¿no? Yo creo que la ansiedad, porque sí es algo que me ha acompañado como desde los... Más o menos cuando empecé a tocar la guitarra empecé a padecer ataques de pánico y fíjate, yo empecé a escuchar bandas, no sé, como Radiohead, y conectaba yo mucho por alguna razón. Ya luego me di cuenta de que pues ellos también son seres bien ansiosos. Entonces me di cuenta de que, por ejemplo, en mi caso como guitarrista desarrollé un estilo más como entre atmosférico y caótico. O sea, yo soy así como... Y creo que eso tiene que ver porque así soy yo como me siento. O sea, a veces me siento muy bien, muy tranquilo como ahorita, pero luego me empieza a dar esta cosa oscura. Entonces cuando yo toco en vivo creo que tiendo a ser así. Mis canciones tienden a oscilar entre momentos medio de calma y luego me gusta romper esa calma. Y eso yo creo que es un reflejo de eso que tú mencionas, de esa contradicción interna que es la que inherente, o sea, con eso nací y entonces trato de que se traduzca eso en arte, ¿no? En algo sonoro, en una canción, en un solo todo locuaz, ¿no? Así lo veo. Escuchen el Ternura Radical y también descubran música nueva. Siempre digo que hay un montón de bandas que no tan favorecidas por el algoritmo, que están haciendo cosas mucho más chidas que las que el algoritmo favorece, ¿no? Entonces hay que seguir como antes, ¿no? Que nos daba mucho gusto descubrir música rara. Se ha perdido mucho eso y creo que eso debería de estar todavía como siendo una guía, ¿no? Para descubrir rolitas o bandas o lo que sea. Al contrario, Armando, gracias y gracias a todos los que vieron hasta aquí. Bien.